Ustedes, la idea es que ustedes lo hagan por Lagrange. Usted lo hace por Lagrange, Juan José, con sus amigos. Y recuerde que para este tipo de problemas necesitamos otro tipo de formalismo lagrangiano que se llama el formalismo de Lagrange-D'Alembert, ¿cierto? Entonces hay que hacer algunas correcciones y yo voy a digitar la parte de Lagrange-D'Alembert, pero ustedes simplemente la buscan y realizan este problema por el formalismo de Lagrange-D'Alembert. Bueno, yo quiero que vayamos conversando de una cosa porque este video se lo voy a pasar también a otras personas que me interesan. Que hagan una introspección, son mis estudiantes de Física 2. Quiero que ellos hagan una introspección en el movimiento ondulatorio. Entonces les pregunto, desde una perspectiva física, del físico, ¿qué es el movimiento ondulatorio? Pero traten de pensar en una definición original y elegante, pues no las definiciones que dan en los cursos de física típicamente, sino algo más elegante. Yo les puedo dar, por ejemplo, mi punto de vista sobre el movimiento ondulatorio, ¿cierto? Entonces, para mí el movimiento ondulatorio es un movimiento donde se superponen las diferentes formas en las que un observador interactúa con un sistema. Entonces, por ejemplo, usted tiene un observador y el observador necesariamente tiene que haber una interacción entre la energía y la materia. Diferentes observadores tienen diferentes perspectivas de un sistema, ¿cierto? Entonces, y la superposición de esas perspectivas típicamente es lo que nosotros llamamos la realidad del sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Fourier, nosotros decimos, bueno, yo tengo una onda, tengo una onda cuadrada. Voy a graficar esta onda cuadrada, una onda cuadrada f de t. Me imagino, ustedes ya en Fourier deben ser pues palabras sagradas, ¿sí o no? Entonces, acá yo voy a dibujar esta onda cuadrada. Observen, chicos, que esta es una onda cuadrada impar, ¿cierto? Nosotros podemos tener ondas cuadradas pares, ondas cuadradas impares, ¿cierto? Eh, supongamos que yo quiero representar esta onda que yo tengo acá. Entonces yo la quiero representar mediante diferentes perspectivas, ¿cierto? Entonces, si yo, a ver, yo combino las perspectivas y si yo combino las perspectivas, bueno, de hecho acá esto me quedó como no era, ¿cierto? Entonces me quedó como si fuera menos seno y no, eso no me sirve. Vamos a mirar. Si yo combino las perspectivas, voy a obtener una realidad, ¿cierto? Entonces, ustedes se imaginan la serie de Fourier como un espacio de funciones, como si fuera un espacio vectorial. Sí. Eso significa que hay un producto interior definido, ¿cierto? Hay una norma definida, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a considerar una onda cuadrada que tiene esta forma. Observen que esta es una onda impar, ¿cierto? Muy bien. La pregunta es, esta es una onda que tiene una amplitud alternante.
Hay diferentes fenómenos en la naturaleza, entre ellos el que a mí más me gusta es el dipolo, ¿cierto? Los campos eléctricos pueden producir dipolos, pero si el campo eléctrico o si el campo eléctrico cambia con el tiempo, entonces eso produce ¿qué tipo de dipolo? Eso produce un dipolo oscilante, ¿cierto? Y realmente lo que yo quiero discutir con ustedes son las oscilaciones, pero más que las oscilaciones acopladas. ¿Por qué las oscilaciones son tan importantes? Porque las oscilaciones son la forma más simple, el concepto de oscilación natural es la forma más simple para yo entender los cambios en las direcciones de los sistemas, es decir, los cambios en los que los sistemas absorben y emiten energía, ¿cierto? Entonces un sistema puede absorber energía en una dirección y después puede cambiar la dirección en la que absorbe energía, o emitir energía en una dirección o cambiar la dirección en la que emite energía, ¿cierto? Esa es la forma más sencilla. La forma más sencilla para yo entender la naturaleza es con una oscilación lo más simple posible. O sea, esta de acá. Observen que realmente la realidad a la que yo me estoy enfrentando es una realidad tanto más compleja que un seno, ¿cierto? El seno simplemente es una aproximación a esa realidad que tengo yo. Entonces, la primera aproximación que yo voy a escribir para mi función f de t es 4 dividido entre pi por el seno, ¿cierto? De t. Y en este caso, yo voy a considerar que entonces la frecuencia, observen una cosa, la frecuencia de este seno, la frecuencia f de este seno, o f sub 0 es igual a 1/2pi, de forma tal que su frecuencia angular es igual a un radian por segundo, simplemente por simplicidad, ¿cierto? Ahora vamos a definir un poco qué significa esto. Entonces, lo que yo acabo de dibujar acá, esto es ampliamente la forma más sencilla para yo describir la onda cuadrada. Entonces, la onda cuadrada es un fenómeno que es más complicado, ¿cierto? Más sin embargo, digamos, la ilustración de un fenómeno oscilatorio que tiene una sola frecuencia y de amplitud constante me permite aproximar este fenómeno de la onda cuadrada. Esto es un fenómeno bastante común, el de la onda cuadrada, ¿cierto? Pero un momentico, yo no sé por qué apareció mi mano levantada, qué raro. ¿Será que la inteligencia artificial me está hackeando el Zoom o qué? Entonces, yo ahora les voy a mostrar cómo se vería esto en el computador, ¿cierto? Entonces, pero por eso las oscilaciones simples son muy importantes. Cuando yo hablo de oscilaciones, no necesariamente me voy a referir a oscilaciones simples, ni me voy a referir a oscilaciones de periodo constante, ni me voy a referir a oscilaciones de amplitud constante, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo, chicos, es que estoy argumentando que las oscilaciones simples, que son oscilaciones de frecuencia constante y de amplitud constante, son importantes porque me permiten aproximar fenómenos y así yo puedo entender qué hay detrás del fenómeno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, yo tengo una guitarra y me preguntan qué hay detrás de ese sonido que produce la guitarra. Entonces hay unos acordes do, re, mi, fa, sol, así, ¿cierto? Esa es una forma para yo representar el sonido. Yo puedo combinar do, que es una frecuencia constante, amplitud constante, re, frecuencia constante, amplitud constante, do, re, mi, fa, sol, así, ¿cierto? Entonces, eso es interesante porque yo puedo expresar fenómenos muy complicados como superposición de fenómenos más sencillos. Ahora, ¿eso siempre funciona? La respuesta es que no funciona nunca, ¿cierto? Entonces, pero uno tiene que comenzar por algo, ¿sí o no? ¿En qué sentido, Juan José? En el sentido de que, o sea, usted realmente
nunca va a encontrar un fenómeno que sea tan estacionario para que usted lo pueda representar mediante una serie de Fourier, ¿sí o no? Entonces, ¿qué fenómeno serio se puede representar por una serie de Fourier? Ninguno, pero usted los puede aproximar, sí, ¿cierto? Entonces, cuando usted dice, no, lo que pasa es que yo tengo un circuito, ¿cierto? Y yo lo excito con una onda cuadrada, con un voltaje que cambia, por ejemplo, entre +1 y -1, ¿cierto? Y yo quiero saber si yo excito ese circuito, entonces, por ejemplo, yo tendría aquí una fuente de voltaje, tendría aquí una resistencia, tendría aquí una capacitancia y por aquí tendría una inductancia. Y digamos que este voltaje es un voltaje complicado, ¿cierto? Este es un voltaje complicado. Entonces, para yo simplificar el análisis, lo que yo hago es que yo digo, listo, si este es un voltaje complicado, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Observe, yo voy a decir que este voltaje V de T se puede expresar como un voltaje constante más una sumatoria desde m igual a 1 hasta más infinito, ¿cierto? De una constante B sub m, perdón, A sub m por el coseno de m omega sub 0 por t, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá usted tiene la parte constante y acá usted tiene una suma de cosenos de diferentes frecuencias. Eso es importante, chicos. Debe decirles que chicos y chicas, y no ninguna chica. Bueno, chicos y chicas, pero pues recordando que este es un video para mis estudiantes de física 2, entonces también chicos y chicas, hay ahí muchas chicas, están María, Alexandra, Yurani, Laura, Valentina, Joana, ¿cierto? Entonces Amara. Entonces sí. Mm, y la ventaja de este tipo de sistemas, que yo no sé si usted los ve así, Juan José, es que usted, por ejemplo, puede analizar el problema cuando usted excita el circuito con un voltaje constante V sub 0. Y usted va a mirar, listo, entonces, ¿cuál es el voltaje o cuál es la carga Q de T en el capacitor para ese voltaje V sub 0? Después, usted puede analizar, Juan José, qué pasa cuando, como usted esto es una sumatoria, usted va a comenzar a expandir esto desde m igual a 1 hasta más infinito, ¿cierto? Muy Los bien. armónicos, ¿no? ¿Cómo? Los armónicos de la serie. Exactamente, ¿cierto? Ellos todavía no saben qué son armónicos, pero ya lo van a saber. En vez de utilizar este AM, voy a utilizar un BM. Este sería el voltaje armónico, ¿cierto? Entonces, usted va a tener, por ejemplo, un B1 coseno de omega 0 por T. Va a tener un B2 coseno de 2 omega 0 por T. Un B3 coseno de 3 omega 0 por T. Y va a tener infinitos términos de estos. Un BM, bueno, coloquémosle otra letra, coloquémosle la letra, por ejemplo, la letra K, un BK por el coseno de K omega sub 0 T. Lo chévere de este tipo de sistemas es que usted puede analizar el problema excitando el circuito con B0 y estudia la respuesta. Después, analiza el circuito excitándolo con un voltaje de la forma B1 coseno de omega sub 0 T y analiza la respuesta. Después, con B2 coseno de omega sub 0 T y analiza la respuesta. Después, con B3
coseno de 3 omega sub 0 t y analiza la respuesta. Y esto lo hace infinitas veces. Lo interesante de este tipo de problemas, que se llaman sistemas lineales, lo interesante es que este tipo de problemas admite que si usted analiza el circuito para diferentes tipos de excitaciones, la respuesta para la suma de las excitaciones va a ser simplemente la suma de las respuestas correspondientes a cada excitación. Entonces, por eso es que la serie de Fourier, chicos, es muy importante. Y cualquier tipo de aproximación que considere una combinación lineal de funciones a las que nosotros les podamos calcular la integral y la integral de esa función al cuadrado. Se llaman funciones integrales y funciones absolutamente integrales. Por eso es que es interesante la serie de Fourier. Pero la serie de Fourier utiliza un tipo de función particular. ¿Qué tipo de superposición utiliza la serie de Fourier? La serie de Fourier utiliza esta superposición. A sub 0 más la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de a sub m coseno de m omega sub 0 t más b sub m seno de omega sub 0 t, perdón, seno de m omega sub 0 t. Observen que acá la superposición son funciones armónicas y una constante. ¿Por qué es tan importante esa selección de ese conjunto de funciones? ¿Cierto? ¿Qué funciones tenemos nosotros acá? Tenemos, bueno, típicamente esto es a medios, eso depende de la definición, etcétera, más y más, pues, ¿cierto? Entonces, tenemos un conjunto de funciones W que son el uno son el coseno de omega sub 0 t, el coseno de 2 omega sub 0 t, el coseno de 3 omega sub 0 t, el coseno de k omega sub 0 t, puntos suspensivos, hasta infinitos cosenos, el seno de omega sub 0 t, el seno de 2 omega sub 0 t, el seno de 3 omega sub 0 t, el seno de k omega sub 0 t, puntos suspensivos hasta infinitos seno. ¿Por qué es interesante la selección del seno y del coseno? ¿Es la única serie en la naturaleza que me aproxima una función? No, no es la única, pero tiene unas propiedades particulares. Hay otras series interesantes que también uno puede estudiar, no solamente la serie de Fourier, ¿cierto? Nosotros podemos trabajar en el dominio de Laplace, en el dominio de Legendre, en el dominio de Bessel. Bueno, digamos, eso depende mucho de qué tipo de sistema físico queramos aproximar, ¿cierto? Ahora, aproximar, aproximar funciones como sumas de senos y cosenos se vuelve interesante por esto, porque resulta que ustedes van a tener unas funciones, digamos que esta es una función f1 de t, observen que esta es una función, esta función de acá es una función de frecuencia constante y amplitud constante. Entonces, por eso es interesante utilizar ese conjunto de funciones, porque son funciones de frecuencia constante y amplitud constante. Entonces, frecuencia constante, igual, por ejemplo, a un múltiplo entero por una frecuencia f sub 0, que ¿cómo la llamamos? ¿Se llama la frecuencia qué?
Se llama F sub 0 es la frecuencia fundamental, ¿cierto? Y las, las funciones armónicas que tienen una frecuencia que es un múltiplo entero de esa frecuencia fundamental, ¿cierto? Entonces se llaman funciones armónicas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la frecuencia fundamental y las frecuencias armónicas o los armónicos, que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Ahora vamos a ver. Tenemos también amplitud constante. Amplitud constante. Por ejemplo, entonces esta función de acá, ¿cierto? Yo podría decir fácilmente que esta función en rojo, f1 de t, es igual a A por el seno, ¿cierto? De omega sub 0 t. Frecuencia constante y amplitud constante. Eso se llama una oscilación simple. Entonces, oscilaciones. Si consideramos una oscilación de frecuencia constante y amplitud constante, decimos oscilación simple. Y el sistema que oscila simplemente se llama un oscilador armónico, ¿cierto? Entonces, ese sistema que oscila simplemente. Todo sistema que oscile simplemente se le conoce como oscilador armónico simple. Como el universo, Vale. pero con ¿Cómo? correcciones. ¿Cómo? Es como el universo, pero con correcciones. Digamos que lo interesante de ese apunte, Juan José, es una cosa. Yo tenía un profesor en Israel que él decía que todo el universo es un conjunto de osciladores armónicos más correcciones. Para nosotros los físicos todo es un oscilador armónico. ¿Pero por qué? Porque es el problema más sencillo que nosotros podemos resolver en un papel. Por eso es que ese problema que usted publicó en el Estado a riesgo de que yo le hiciera un reclamo por plagio de tablero, ¿cierto? Entonces, ese problema, Juan José, ¿por qué ese problema? O mejor dicho, nosotros, ¿por qué consideramos que cuando tenemos una red de átomos, la red de átomos se comporta como un oscilador armónico simple o como un conjunto de osciladores armónicos mutuamente acoplados? Porque es más fácil de resolver. Y uno tiene que comenzar resolviendo alguna cosa. A ver, ese problema de las oscilaciones armónicas de una red o la teoría armónica del cristal, ¿será que ese problema describe la forma como se calienta un sólido de verdad? Pues obviamente que no, ¿sí o no? Eso es una aproximación. Pero si usted, pues, en ciertos regímenes, esa es una muy buena aproximación. En ciertos regímenes es excelente esa aproximación, ¿no? Sí, ¿cierto? En otros regímenes de pronto no es tan buena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que añadirle, como usted decía ahora al principio de nuestra charla,
el potencial de Lennart Jones. Yo le pregunto una cosa. Este potencial que usted tiene, por ejemplo, una molécula diatómica, ¿cierto? Entonces vamos a considerar que yo tengo aquí una molécula diatómica. Tengo el gas de nitrógeno, por ejemplo. Bueno, no nos vayamos tan lejos para no ir a joder el mundo. Entonces, tengo el gas de hidrógeno, H y H. Y acá esto es una molécula diatómica. Esa molécula diatómica puede hacer muchas cosas. Esa molécula atómica se puede trasladar, esa molécula atómica puede rotar, pero esa molécula diatómica también puede vibrar alrededor, ¿cierto? De un punto fijo que sería el centro de masas. Por eso usted cuando analiza las moléculas diatómicas, Juan José, usted lo que tiene las coordenadas relativas y las coordenadas del centro de masas, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces digamos que por acá está el centro de masas de este rotor formado por dos átomos de hidrógeno. ¿Cierto? Y ahora voy a dibujar el potencial de Lennard-Jones. Listo, entonces tengo U de R, ¿cierto? R es la distancia que hay entre los dos átomos de hidrógeno y esto es R. Muy bien, entonces U de R es una energía potencial que es más o menos como así. Ahora, U de R. Venga, escribamos la ecuación. U de R es igual a sobre R a la 12 menos B sobre R a la 6. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y para diferentes tipos de moléculas, diferentes tipos de sistemas, entonces usted simplemente necesita determinar cuánto vale A y cuánto vale B, ¿cierto? Ahora, observe una cosa, los chicos míos y las chicas de Física 2, ellos saben que los sistemas se configuran en los mínimos de energía, porque yo les he insistido que ese es el aspecto más importante para uno entender cuál es la relación que hay entre la estructura y la función. El Entender universo que lo hace, los ¿no? ¿cómo? El universo en general hace eso, minimiza la energía. El universo, naturaleza, Dios, Buda, Donald Trump, ¿cierto? Entonces, el único que no hace eso es Gustavo Petro. O sea, a Gustavo Petro le gustan los sistemas de una energía supremamente alta, ¿cierto? Supremamente confrontacional. Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Un segundo. Espero que no me esté escribiendo Daniel Coronel. A ver. Muy bien, listo. No, no era Daniel Coronel. Entonces, eh, interesante es esto. Resulta que y este valor de R corresponde al mínimo de energía, digamos R sub cero. Eso significa que estos dos átomos de hidrógeno van a vibrar el uno alrededor del otro, de forma tal que la distancia media entre ellos siempre va a ser R sub cero, para que ellos se concentren en el mínimo de energía. Porque si las vibraciones son mucho más grandes o ellos se separan a una distancia muy superior a R sub cero, ellos se comienzan a alejar del mínimo de energía, ¿cierto? Y la naturaleza mantiene esa molécula diatómica unida químicamente, haciéndola vibrar alrededor del mínimo de energía. Usted como está en el tema de los gases, digamos que yo creo que ese ya es como su proyecto económico, los gases, ¿cierto? Entonces, está en el tema de los gases. Mm, Usted sabe que los mecanismos para uno calentar un gas, Juan José. Hay tres mecanismos esenciales para uno calentar un gas. En estos días que tengamos otra charla, se los puedo explicar mejor. Y es más, podemos hacer el cálculo. Usted ya ha hecho cálculos malucos con la función de partición, ¿cierto? Entonces, hacer el cálculo de la capacidad calorífica de un maldito gas diatómico, digamos eso va a ser literalmente eh, una broma de prekinder para usted, ¿cierto? Entonces, pero igual, esa broma de prekinder es muy importante. Hagamos una cosa. Esto es muy importante. Entonces, acá yo tengo la capacidad calorífica a volumen constante que depende de la temperatura.
Y acá tengo la temperatura. Yo me doy cuenta que usted ya entiende que es la ley de Dulong-Petit, ¿cierto? Y sabe que la ley de Dulong-Petit no la conoce, no la acaba de derivar, pues. Me dijo, ya entiendo el tablero. Ese tablero es la ley de Dulong-Petit, Juan José. Ah, Que, que la a ver, capacidad, no la sabía que se llamaba capacidad, así. la capacidad calorífica de los sólidos a altas temperaturas es constante, ¿cierto? Y es el número molar de capacidad calorífica. Ahora le voy a mostrar cómo se comporta un gas. Vale, cuidado. Cuando usted comienza a aumentar la temperatura, lo primero que el gas hace es que rota. Eso es lo primero que hace. Esa molécula diatómica comienza a rotar. Después, ella se comienza a trasladar. Y después, Juan José, después comienza a vibrar. Eso significa que las vibraciones son los grados de libertad que requieren más temperatura para poderse activar. Cuando usted piensa, por ejemplo, los chicos de este curso y las chicas de Física 2 son estudiantes de ingeniería ambiental. Entonces, si usted quiere entender realmente cómo es que funcionan los gases de efecto invernadero, usted tiene que entender que a altas temperaturas la contribución dominante de la capacidad calorífica de los gases es la contribución vibracional y que a bajas temperaturas es la contribución rotacional, ¿cierto? Entonces, observe esto. Así funcionan los gays. ¿Cómo dices, Juanjo? Que así funcionan los gays. Gases de efecto invernadero. No te escuché bien, ¿me repites? Que así funcionan los gays. Los gases de efecto invernadero, entonces. O cuál, no, yo me refiero a cualquier gas.